Muy bien. Buenos días, amados hermanos, amados oyentes, Dios los bendiga. Es una alegría tremenda estar junto a ustedes. Hoy vamos a comenzar la escuela bíblica como cada domingo a través de este medio virtual. Evidentemente anhelamos pronto poder retomar o reactivar ciertas reuniones que tenemos como iglesia, tanto la reunión de oración como la escuela bíblica también, ¿no? A su debido tiempo. Sin embargo, aprovechamos este medio, sabemos que queda un registro de todos esta serie que estamos estudiando y de esta manera también aquellos que están conociéndonos pueden saber un poco acerca de lo que creemos y de esta manera también aprovechamos los recursos que se tienen a la mano para poder estudiar lo que llamamos la confesión, ¿no? Y es lo que hemos estado estudiando en ese tiempo. Esta mañana me dispongo junto a ustedes. Recuerden el libro, el pequeño librito, el material, el documento de la confesión. Si alguien no lo tiene, puede lo puedo enviar en digital también. Este es el material que estamos usando. A partir de aquí estamos tomando los párrafos de estudio. Hay varios documentos históricos sumamente útiles. Hace un tiempo atrás, no recuerdo, se había estudiado algunas partes del catecismo de Heidelberg. Un excelente catecismo. Y bastantes documentos. Yo precisamente en casa estoy aprendiendo o disfrutando junto a la familia, dependiendo del día, el catecismo menor de Westminster que está diseñado para niños en una versión de poema. Muy bueno, excelente. A manera de preguntas y respuestas vamos encontrando los principios que en las escrituras tenemos acerca de la verdad, ¿no? Dios, el hombre, la Biblia, la creación y demás cosas. Es maravilloso. Y bueno, en este caso continuamos con el estudio sobre la confesión, ya ahora empezando un nuevo capítulo en la confesión, que es del capítulo 8. Aunque estamos yendo a pasos grandes, por así decirlo, a pasos largos, la confesión es bastante completa. Tiene 31 capítulos, si no me equivoco, y tiene mucho que decirnos. No, 32 capítulos, y tiene mucho que enseñarnos. Y entonces, bueno, vamos por el capítulo 8 que es de Cristo el mediador, de Cristo el mediador. Hace un tiempo atrás habíamos hablado de que la confesión tiene una estructura, está ordenada, tiene un propósito. Y vimos los principios primarios, evidentemente, de las Sagradas Escrituras, de Dios y de la Santa Trinidad, del decreto de Dios, de la creación, de la divina providencia, de la caída del hombre, el pecado y su castigo. Bueno, en gran manera estas partes que te acabo de mencionar tienen que ver con los principios primarios, la palabra de Dios y después, bueno, Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que Él dice? Evidentemente la Trinidad, el decreto, lo que Él hace, la creación, cómo Él cumple lo que Él ha dicho a través de su providencia. Y entonces, luego podemos ver en el tema de la caída del hombre, el pecado y su castigo, una nueva sección que tiene que ver con el pacto. Sí, esta parte como vemos tiene que ver como de manera central el tema del pacto. Y la semana pasada y la anterior tratamos leve de reseña, manera de reseña, el tema del pacto, ¿no? O hemos hablado del pacto de redención, el pacto de gracia, el pacto de obras. Y bueno, hablamos también en el factor de la confesión, un camino ahí desarrollando un poco los puntos que trata del pacto de Dios, ¿no? Ahora, cuando llegamos a esta parte, como evidentemente la confesión parte del pacto y los capítulos que vienen a continuación nacen o se disponen a través de ese asunto del pacto, eh, cuando hablamos del capítulo 8 de Cristo el mediador, estamos hablando de un mediador de pacto, o sea, un mejor mediador, el mediador del nuevo pacto, ¿no es cierto? Sabemos que Dios ha hecho distintos pactos, por así decirlo, en el tiempo del Antiguo Testamento y había distintas personas con las que él interactuaba, llevando a estas personas a comprender o a entender algo, el compromiso que Dios había hecho consigo mismo de cumplir aquello que le había prometido. Y entonces tenemos un Moisés, tenemos un Noé, tenemos diferentes personas que en cierta manera eran como mediadores de una u otra forma, ¿no? Moisés es uno de los que más realmente se manifiesta mediando entre Dios y los hombres como un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero en estos casos, en la mayoría de los casos, eran confirmar aquella promesa que le había hecho allí en Génesis 3:15. Pero cuando llegamos a este capítulo encontramos el mediador del nuevo pacto, es Cristo el mediador de este pacto. Y entonces cuando hablamos de este pacto nos referimos al pacto de gracia. Por eso mi intención ahora
Simplemente si tienes la confesión en tus manos, vamos a ir leyendo cada uno de los párrafos. Sí, son 10, es posiblemente uno de los capítulos más largos. Sé que hay otros como el 26, que es de la iglesia, es un capítulo también bastante largo en párrafos. Y como notarás, si tiene 10 capítulos, mejor dicho, 10 párrafos, este capítulo 8, lo estaremos desarrollando o vamos a darle un tratamiento un poquito distante, o sea, largo. Vamos a tal vez dedicarle unas cuantas semanas a este capítulo. Como entendiendo que es un capítulo medular o un eje dentro de la confesión cuando hablamos de Cristo el mediador. Ya que una vez que hablemos de él, vamos a tratar acerca del asunto del libre albedrío y lo vamos a estudiar a la luz de las Escrituras. ¿Qué significa el llamamiento eficaz? Cómo Dios llama a los pecadores por medio de ese evangelio gratuitamente, ¿no? El evangelio gratuito. Él llama a través de ese evangelio por medio de su Espíritu Santo. La justificación, la adopción, todo lo que logra Cristo el mediador, ¿no es cierto? La santificación, la fe salvadora, el arrepentimiento para vida y salvación, las buenas obras, la perseverancia de los santos, la seguridad de la salvación. Y entonces vamos a ir tratando cada uno de estos capítulos a continuación, pero partiendo de este como una catapulta, hablando de Cristo el mediador. En cierta manera podría resumirse de esta manera este capítulo. Este capítulo es una condensación o un resumen muy compacto de cristología, la doctrina de Cristo, ¿sí? Todo lo que llamamos la cristología. Aquí se resume en gran manera esta doctrina maravillosa, de las cuales las teologías sistemáticas están repletas, hojas, capítulos enteros, cientos de páginas que tú puedes leer y conocer acerca de Cristo. Bueno, en la confesión podemos llegar a leer estos párrafos del capítulo 8 de Cristo el Mediador y decir, en esto creemos y lo confesamos, ¿no? Así que permíteme leer un texto de las Escrituras y posterior a esto irte desarrollando a manera de lectura cada uno de los capítulos, añadiendo algún comentario y notando un poquito el bosquejo que encontramos en este material tan excelente del Dr. Sam Baldwin en su exposición a la confesión. Permíteme leer un texto que está en las Escrituras, que es Juan capítulo 1, verso 1 al 18, y aquí vamos a encontrar algo a Cristo y solo Cristo. Mira lo que dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Hablando del Verbo, ¿no? Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y este texto evidentemente manifiesta, revela de una manera tan preciosa a nuestro Señor Jesucristo. Es aquel que manifiesta y revela a Dios. Cristo es el que nos muestra quién es Dios, su carácter, sus atributos, su deidad, ¿no? Él es el mensaje más claro, el profeta, el sacerdote y el rey que encontramos en las Escrituras prometido. Y Él es
el que nos revela a Dios por completo, ¿no? Ahora, pensando en esto, como te mencionaba, hablamos de un mediador en este caso. Pero este mediador en la confesión lo encontramos descrito de diferentes maneras. Vamos a encontrarlo primero en el capítulo 8, en el párrafo 1, encontramos su ordenación al oficio de mediador. Cómo Cristo fue ordenado como mediador, ¿sí? El oficio de mediador es algo que sucedió en la eternidad. Y esto es lo que nosotros mencionamos o llamamos anteriormente el pacto de redención. ¿Recuerdas un pacto intratrinitario entre las tres personas de la Trinidad? Bueno, en este párrafo, permíteme leerlo y entonces vamos a mencionar y tratar acerca de lo que dice. Dice el texto, agradó a Dios. Agradó a Dios, es la manera en la que comienza el párrafo mencionando cómo a Dios le agradó esto. En cierta forma podemos considerar un texto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y alguien puede decir, ¿qué tenía el mundo para que Dios lo ame? No tenía nada. A Dios le agradó amarlo de esa manera, que dio a su Hijo. Entonces el párrafo dice, párrafo 1, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. ¿Notas? El pacto hecho entre ambos es el pacto de redención, ¿sí? El pacto eterno de redención. Y entonces ahí ya tenemos un punto que tratar aquí. Hablamos de que el Padre y el Hijo hicieron un pacto, evidentemente el Espíritu Santo también está involucrado aquí, y encontramos entre ellos un acuerdo, por así decirlo. El Padre, en este caso, escoge al Señor Jesucristo, su Hijo unigénito. Y entonces, habiendo hecho este pacto, el propósito es este. Continúa. Para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Bueno, es un párrafo muy completo. Recordarás que habíamos dicho al principio que cada vez que encontramos, no en todos los casos, pero en muchos de los capítulos, el primer párrafo tiene una manera de condensar o de tratar los demás temas que se van a desarrollar, pero simplemente tomarlos y resumirlos, ¿no? Ahora, aquí tenemos aproximadamente 5 cosas en este párrafo. Obviamente ya mencioné, en este párrafo se trata de lo que llamamos la ordenación del oficio de mediador, al oficio de mediador. Cristo es ordenado como mediador a este oficio. Y entonces tenemos al autor de la ordenación en la primera parte, quien es Dios. Evidentemente estamos hablando de Dios el Padre. Él es el que ordena al Hijo, Él escoge y ordena al Señor Jesucristo, conforme al pacto que hicieron, el pacto eterno de redención. En segundo lugar está el tiempo de la ordenación. El tiempo de la ordenación es evidentemente en la eternidad. Cuando consideramos el tiempo, en su propósito eterno podemos llegar a decir, escoger y ordenar al Señor Jesucristo unigénito conforme al pacto hecho entre ambos. El asunto aquí tiene que ver con que no es algo que sucede aquí en el tiempo o cuando todo fue creado, sino que es algo que en la relación intratrinitaria antes de la fundación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían pactuado esto, habían hecho un pacto en este sentido, ¿no? Y entonces el Hijo voluntariamente elige subordinarse al Padre a través de esta ordenación, y Él se dispone a hacer lo que, en tercer lugar, es el marco de la ordenación. ¿Cuál es el marco? Que Cristo fuera, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Ese es, por así decirlo, el marco. ¿Por qué decimos esto? Porque Cristo no es mediador entre Dios y las bestias del campo, los peces del mar. No es mediador entre las montañas y Dios. No. Cristo es mediador entre Dios y los hombres. Él está entre medio, mediando, ¿no es cierto? Él es el mediador de un nuevo pacto. Es en cierta manera, él es el que reconcilia, ¿no es cierto?, al hombre con Dios. Y entonces ese es el marco. En cuarto lugar también está el carácter de la ordenación. Y el carácter es que Él es mediador como profeta, sacerdote y rey. Y podemos ver esto obviamente en el Antiguo Testamento.
vamos a desarrollar un poquito más a profundidad. Como he mencionado, este capítulo vamos a tratar más a profundidad que otros, puesto que es tan relevante para nosotros ahora. Realmente la cristología es sumamente importante. Cristo es la cabeza de la iglesia, dice más abajo. Pero estamos hablando del carácter de la ordenación. Y esto es que es profeta, sacerdote, rey, cabeza y salvador de la iglesia y heredero de todas las cosas y juez del mundo. Este es el carácter de la ordenación. ¿Qué es Cristo? El carácter de Cristo aquí. Él es un mediador, ¿no es cierto? Pero Él es profeta. Él es el último mensaje de Dios a los hombres. Él trae la palabra de Dios encarnada, ¿no es cierto? Él es la palabra de Dios encarnada, pero también sacerdote. Y no un sacerdote según el orden de los levitas o de descendencia sanguínea de los levitas, sino por orden de Melquisedec, ¿no es cierto? Como puedes encontrarlo en el Salmo 110 aproximadamente, vas a encontrar algunos puntos a tratarse aquí. Hebreos, obviamente Hebreos capítulo 7, verso 21, 22, pero también rey. Y encontramos que Cristo es el rey. Y aquí tenemos algo importante, ¿no? El rey prometido en el Antiguo Testamento, aquel de que cuando está haciendo su entrada triunfal, ¿no es cierto?, la gente proclama Hosana al rey en las alturas, ¿no es cierto?, y entonces comienzan a exaltarlo, y él no le repente, lo dice, no, espérense, no digan eso. Él es el rey, un rey de paz, pero no es un rey común y corriente como todos los demás en este mundo, es un rey eterno, con un reino eterno. Evidentemente él es la cabeza de la iglesia, él es el salvador de la iglesia, ¿no? Y obviamente heredero de todas las cosas, como dice Colosenses, por ejemplo, él es el heredero, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, él es el dueño de todas las cosas y considera esto, juez del mundo, ¿sí? El que juzgará, el que viene en su segunda venida, viene como juez del mundo también. Eso es el carácter de la ordenación. Para, en quinto lugar, encontrar el propósito de la ordenación. Y es, evidentemente, bueno, también considerar esto, a quien dio desde la eternidad un pueblo para que fuese su simiente. Evidentemente estamos hablando del pueblo de Dios, aquellos que el Padre escogió, por quienes Cristo murió y a quienes el Espíritu Santo trae nuevo nacimiento. Pero concluye con eso, con el propósito. Y para que a su tiempo, el propósito de la ordenación. Cristo es ordenado como mediador del nuevo pacto para que a su tiempo Él, el Señor Jesucristo, los redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Y en cierta manera este lenguaje es muy parecido a lo que dice Romanos capítulo 8. ¿Recuerdas eso, no? Esa cadena irrompible de bendiciones que suceden desde la eternidad y terminan en la eternidad, ¿no es cierto? Dios nos escoge, nos llama, nos justifica, nos santifica y nos glorifica. Es de alguna manera una forma de expresar lo que llamamos el orden de salvación, como Él obra, ¿no? Pero bueno, ese es el primer párrafo que tenemos en nuestras manos. Hay, evidentemente, siempre cada párrafo tiene varios textos de prueba que manifiestan que esa verdad que se está colocando de una manera resumida en la línea, en el párrafo, se encuentra escrituralmente en las escrituras, se encuentra explícitamente en la palabra de Dios. Así que no necesitamos estar sacando conclusiones o deducciones por lo que nosotros pensamos, sino que en gran manera vamos a las escrituras y vemos lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que llamamos la ordenación al oficio de mediador. Estoy caminando simplemente desarrollando, leyendo y comentando algunas cosas aquí. La semana que viene vamos a tratarlo, como dije, paso por paso en lo posible. Esto nos lleva, en segundo lugar, al segundo párrafo, que es llamado de esta manera. El segundo párrafo es llamado su encarnación para el oficio de mediador. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es prometido en el Antiguo Testamento, comenzando con Génesis 3.15, por así decirlo, el primer evangelio, hablando de esa promesa en medio de los juicios, ¿no? El juicio que viene sobre la serpiente, y Cristo es mencionado levemente o de una manera borrosa cuando Dios dice que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente, y la simiente de la serpiente solo heriría en el calcañar a la simiente de la mujer. Estamos hablando de Cristo. Y entonces tú puedes ver en el Antiguo Testamento muchos tipos y sombras de Cristo, para que cuando encontremos el Nuevo Testamento encontremos la sustancia, la figura misma, ¿no? La encarnación para el oficio de mediador es lo que acabamos justamente de leer allí en el Evangelio de Juan capítulo 1. Y allí tenemos este
texto que manifiesta cómo nuestro Señor Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en este párrafo, que te lo leo en un segundo, es un poquito extenso el párrafo, así que voy a desarrollar rápidamente. El párrafo nos manifiesta de la misma manera, ahora en este caso me parece que igual 5 cosas, pero la última tiene 3 particularidades a tratarse. 5 asuntos particulares. Cuando hablamos de la encarnación o su encarnación para el oficio de mediador de nuestro Señor Jesucristo, primero observamos el sujeto de la encarnación. El párrafo dice de esta manera: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Aquí tenemos al sujeto de la encarnación. ¿Cuál es el sujeto? El Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Él es la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué implica que Él sea la segunda persona de la Trinidad? Que Él es Dios. Entonces, siendo Dios, verdadero y eterno. Estamos hablando de la persona de Cristo. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Evidentemente estamos citando un texto de las Escrituras casi que explícitamente, ¿no? Él es, como dice Hebreos, ¿no? El resplandor de la gloria del Padre. Consustancial con él, o sea, de la misma sustancia. Aquí siempre ha habido una controversia y algo que me sorprende, no tengo ahora en mi mente, evidentemente, todos los nombres, pero algo que me sorprende y lo valioso que es estudiar una confesión larga, completa, es que, aunque pueden haber confesiones cortas, las confesiones cortas pueden decirte lo que realmente dice la Biblia acerca de Cristo, pero pasar por alto las controversias o lo que no se dice acerca de él y cómo eso ha generado muchas herejías. Este párrafo 2, de manera especial, al ser un párrafo bastante completo, nos manifiesta, o mejor dicho, deja bien en claro qué herejías son aquellas que la iglesia dice: no, esto no es lo que nosotros queremos. Cuando dice consustancial con aquel e igual a él, hablando del Hijo y hablando del Padre, de la esencia y naturaleza de la deidad en sí mismo, hacen referencia al hecho de que el Hijo no es algo menor que el Padre. El Hijo no es tampoco una sustancia menor que el Padre, y el Hijo tampoco es una creación del Padre. Entonces, realmente en este capítulo más o menos se despejan unas 7 herejías, como por ejemplo el modalismo, que Cristo es una manifestación de un modo de Dios, de diferentes modos se manifiesta Dios, en este caso Cristo es uno de esos modos, es una herejía. El, bueno, está el nestorianismo, está... hay varios, déjame mencionártelo la próxima semana, como te he mencionado son aproximadamente unos 7, pero varios herejes, el arrianismo que dice evidentemente esa idea de que de la batalla, ¿no es cierto?, de que si Cristo es de la misma sustancia o de una sustancia similar. Y entonces ahí es donde tenemos un problema. Esa palabra en el original, homoousios o homouseo, ¿no? Una controversia en el tiempo, de donde se desprende la línea de los testigos de Jehová, que dicen que Cristo no es Dios. Y ahí es donde tenemos un problema. El Hijo de Dios, ¿notas aquí nuestra confesión cómo lo menciona? Bueno, continuando, estamos hablando específicamente del sujeto, ¿no? Y cuando hablamos del sujeto, ¿a qué nos mencionamos? ¿A qué nos referíamos? Es consustancial con aquel e igual a él, al Padre, que hizo el mundo y quien sostiene, evidentemente Cristo sostiene, hizo el mundo, sostiene, gobierna todas las cosas que ha hecho. En segundo lugar está el tiempo de la encarnación. Cuando hablamos de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, precisamente, obviamente, para cuando quieras ver este video, podrá haber distinción de fecha, pero esto se está reproduciendo, por así decirlo, en diciembre. Estamos por celebrar de alguna manera simbólica el nacimiento o la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el tiempo de la encarnación es cuando llegó la plenitud del tiempo, cuando era el momento preciso, cuando Dios había determinado que Cristo nazca, fue que eso sucedió. La encarnación de Cristo fue señalada por Dios, no fue un evento de la casualidad, no fue un momento, ¿no es cierto?, que se dio ahí. Obviamente para José, para María era algo que estaba ocurriendo y que tenían que lidiar con eso. Sin embargo, Dios había establecido que sea de esa manera y que sea en ese contexto en particular, ¿no?
Luego encontramos también, permítanme seguir avanzando, el modo de la encarnación, y esto es, tomó sobre sí la naturaleza del hombre como todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, una palabra no tan conocida. Aunque sin pecado, dice, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Y, a ver, dame 2 segundos. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. Bueno, estaba hablándote del modo de la encarnación en este caso, ¿no? Y como te mencionaba, tiene que ver con el hecho de que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios en sí mismo, es verdadero, es eterno, el resplandor de la gloria, el sustentador, el creador del mundo, el gobernador, ¿no es cierto?, de la misma sustancia del Padre. En ese sentido, Él toma naturaleza del hombre con todas las propiedades esenciales, en el sentido de Cristo se hace como nosotros. No dejando de ser Dios, Él ahora se hace como nosotros. Y no toma un cuerpo glorificado o no toma un cuerpo como el de Adán antes de la caída, que no estaba corrompido, sino que Él nace sujeto a las luchas y debilidades de la carne bajo corrupción. Él nace y su cuerpo, que tiene alma, tiene luchas también. Tú puedes encontrar en la Biblia que Cristo tuvo sed, tuvo hambre, que Cristo se cansó, que Cristo estaba tan cansado que se quedaba dormido en cualquier lugar. Evidentemente también encontramos a Cristo en su majestad, en su gloria, en las Escrituras, ¿no? Y gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, es el texto que acabamos de mencionar. Pero aquí está el modo de la encarnación. ¿Cómo sucedió esto? Evidentemente fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, que evidentemente la manera de expresarlo en las Escrituras, que casi que es tomado del texto y colocado acá, es que vino al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirle el Altísimo con su sombra, dice, ¿no? Así es como Dios trajo la concepción, por así decirlo, a el embarazo, en este caso, de María, ¿no? Dice, al venir sobre ella, evidentemente, y así fue hecho de una mujer María, de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras. Evidentemente las promesas acerca de dónde vendría el Cristo, de dónde nacería, ¿no es cierto? Ahora, eso es del modo. También hemos tratado, ¿cuántos ya? Espérate, déjame, si no me salté alguno. Hemos hablado del sujeto de la encarnación, ¿no es cierto? Cristo, el tiempo, la llegada a la plenitud del tiempo, la esencia de la encarnación. Hemos hablado sobre que Cristo tomó la naturaleza de hombre común en sus propiedades naturales. El modo, ¿no es cierto?, cómo fue que se encarnó Cristo en este caso por medio de una mujer que Dios escogió y que a través del Espíritu Santo cubrió con su sombra, ¿no es cierto?, y entonces ella concibió, ¿no es cierto?, un bebé, un pequeño, una criatura, un ser. Y luego tenemos los resultados de la encarnación. Ese es la resultante de la encarnación. Esto es de manera que, ¿cuáles son los resultados? Dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, sin composición, sin confusión. Estoy tratando de hacer mímicas con mis manos para que lo entiendas. Porque los resultados de la encarnación tienen que ver con eso. No estamos hablando de que cuando Cristo se hizo hombre, dejó de ser Dios y se hizo hombre, o que cuando Cristo se hizo hombre, Él era como Hércules, ¿no es cierto?, semidios. No. Esa mitología griega. Estamos hablando de que cuando Cristo se encarnó, la naturaleza divina y la naturaleza humana eran perfectas, completas en Cristo. Dos naturalezas completas, perfectas, distintas se unieron de manera inseparable en la persona de Cristo. Cristo eternamente será el Dios hombre, es la palabra. No el semidios, no el medio hombre y medio Dios, el Dios
hombre. Por eso nosotros debemos referirnos a Cristo no como 100% Dios y 100% hombre, porque estamos hablando de cifras que se pueden contar, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos referirnos? Bueno, la confesión continúa y dice inseparablemente en una persona, pero sin conversión, en este caso, transformación de un nuevo ser, en este caso como refiriéndonos a algo más que un hombre o algo más que un Dios, sino Dios hombre, sin composición o confusión, como si se mezclaran esas naturalezas. Las dos habitan perfectamente en Cristo, pero no se mezclan, no están compuestas, no hacen una conversión, no son convergentes una con la otra. Y entonces encontramos esto. Esta persona es verdaderamente Dios. Esa es la manera en la que tenemos que referirnos a Cristo. Y estas palabras son casi que tomadas de allí de los credos anteriores, antiguos, que trataron estas controversias y las dejaron bien en claro. ¿Para qué? Para no referirnos a Cristo como medidas de lo que es en Dios y lo que es en hombre, sino que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo, Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Evidentemente este es un texto mencionado en las Escrituras, ¿no? Específicamente en Romanos 1, 3 y 4, en Gálatas capítulo 4. Hay un montón de textos que tengo aquí que los vamos a desarrollar en adelante. Pero en esta última parte, cuando hablamos del resultado de la encarnación, tenemos su plena deidad, su verdadera humanidad y su personalidad singular. Su plena deidad, verdaderamente Dios. Su verdadera humanidad, verdaderamente hombre. Y su personalidad singular en Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Es una personalidad particular que tiene. Cristo es singular. No hay otra persona semejante a Cristo en este contexto. Él es el único y singular en este aspecto, ¿no? Bueno, este es del capítulo 8, párrafo 2, así que vamos a avanzar ahora con los demás párrafos que tenemos. Voy a leer los párrafos en desarrollo ya. Estos eran los dos primeros capítulos que tienen bastante contenido. Los demás desarrollan aquello que ya hemos tratado. En tercer lugar, los requisitos para el oficio de mediador. ¿Cuáles son los requisitos? Dos en particular. La unción del Espíritu Santo y la comisión de Dios el Padre. Evidentemente en diferentes partes del Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo o la representación del aceite ungiendo a un rey o un sacerdote era la manifestación de la unción del Espíritu Santo, ¿no? En cierta manera. Pero aquí tenemos este aspecto de la comisión de Dios el Padre, ¿no es cierto? Para que Cristo comience su ministerio, sucedió esto. Fue necesario que pase esto. Ser ungido por el Espíritu Santo y ser comisionado por el Padre eterno. Entonces el párrafo dice de esta manera, presta atención. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, o sea, completamente, ¿no? Teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda la plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador. Y evidentemente aquí podemos mencionar Colosenses 1:19, por ejemplo. Vamos a revisar algunos textos en la Biblia. Mira lo que dice Colosenses 1:19. Que dice de esta manera, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Notas que casi que es una extracción de esa verdad, de ese texto, y manifestado aquí en la confesión, ¿no? Evidentemente es un párrafo muy completo. Está el Salmo 45:7, Colosenses, como dije, Hebreos 7, Juan, que ya lo leímos, ¿no es cierto? Juan 1:14, hablando de aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, ¿no? Hebreos 7, ya lo mencionamos también. Esto es lo que es la unción del Espíritu Santo. ¿Recuerdas cuándo sucedió esto, no? En ese desarrollo narrativo en los evangelios, cuando Juan el Bautista bautiza al Señor Jesucristo, un bautismo completamente distinto, diferente de lo que fueron los demás, porque en este caso es, como por así decirlo, el momento de la ordenación de Cristo, cómo estos requisitos se cumplen en
Cristo y ves a la paloma, que es una representación del Espíritu Santo que baja sobre Cristo, y entonces escuchas una voz muy fuerte que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Por esto la segunda parte es la comisión de Dios el Padre, y esto es: el cual no tomó por sí mismo, sino que fue, hablando de cómo Él desempeña este oficio, pero este oficio no lo tomó Él por sí mismo, Cristo, sino que fue llamado para Él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. Y esto es lo que vemos en las Escrituras, hablando de cómo Él ordena. Mira Mateo 28, verso 18. Mateo capítulo 28, verso 18. Vamos a leerlo, dice de esta manera. Y Jesús se acercó y les habló, si estoy bien, Mateo 28, 18, sí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, Cristo no está ejerciendo algo, evidentemente, que por sí mismo o de su cuenta, sino que le es otorgada por el Padre toda la potestad y ordenado por el Padre para esta comisión, ¿cierto?, de mediador. Eso es del párrafo número 3. Luego tenemos el párrafo número 4. Y en este párrafo tenemos esto: la ejecución del oficio de mediador. Y la ejecución del oficio de mediador se encuentra desde el párrafo 4 al párrafo 10. Así que, más allá de querer leerlo, mi intención es ir concluyendo ya esta parte. Te he leído ya varios párrafos en particular. Del párrafo 4 al párrafo 10 se encuentra la ejecución del oficio de mediador. ¿Cómo se ejecuta este oficio? Y entonces tenemos en primer lugar su descripción histórica. ¿Cómo se describe esto en las Escrituras? El oficio de Cristo. Y leo rápidamente, no tengo más puntos a tratar aquí, simplemente cada párrafo tiene un título. Del párrafo 4 al 10 son diferentes títulos, aproximadamente 6 si no me equivoco. Y entonces cada uno desarrolla ya esta ejecución del oficio. Su descripción histórica está en el párrafo 4 y es: el Señor Jesucristo asumió de manera muy voluntaria, de su buena voluntad, este oficio, y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al fin del mundo. Evidentemente esto es una narrativa rápida acerca de la descripción histórica de este Cristo el mediador, como él es el Cristo, es el mediador, y esta es la ejecución, ¿no? En segundo lugar tenemos la operación central. ¿En qué se centra este asunto de Cristo el mediador? Es el Señor, capítulo 8, párrafo 5, es su operación central. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Esta es la operación central. ¿Qué es? ¿Cómo operó? El asunto es que el sacrificio de Cristo operó de esta manera. Satisfizo plenamente la justicia de Dios. Dios demandaba justicia y Cristo trajo satisfacción. No solo eso, en la operación central se encuentra que Él ha conseguido la reconciliación. Ningún hombre ha logrado reconciliarse con Dios. Solo Cristo es el único que ha logrado la reconciliación con Dios, entre Dios y los hombres. Y evidentemente ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos, ¿no? Para todos aquellos que el Padre le ha dado. En tercer lugar está sus comunicaciones en la antigüedad, cómo esto se comunicó en el tiempo del Antiguo Testamento también. Y esto está descrito de esta manera. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación,
Sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo, o prometido, ¿no es cierto?, de una u otra manera a través de las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, o la promesa y la fe en la promesa que Dios había hecho acerca de la simiente de la mujer, fue lo que, como dice Sujel Michelén, como si Dios hubiese pasado la tarjeta de crédito de Cristo a todos los del Antiguo Testamento, ¿no? Estaba como pasando la tarjeta a crédito. Sé que él lo mismo dijo de esta manera. Sé que no es el ejemplo más adecuado. Algunos dirán que es un ejemplo muy, muy bajo, muy terrenal. Pero es una descripción bastante acertada porque tiene que ver con que Abraham se salvó, Noé se salvó, David se salvó, diferentes personas o los santos del Antiguo Testamento se salvaron en Cristo. Cristo todavía no había venido, pero ellos ya estaban ahí pasado la tarjeta, por así decirlo. Y entonces cuando viene Cristo, se acredita todo el pecado de ellos a Cristo y ellos creyeron en las promesas de aquel Cristo. Nosotros que estamos del otro lado del tiempo, por así decirlo, no creemos en las promesas solamente, creemos en aquel Cristo que vino, en el cumplimiento de la promesa. Eso tiene que ver con su comunicación en la antigüedad, ¿no? Continúa el párrafo, dice, en las promesas, tipos de sacrificios por medio de los mismos, y en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo él mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que en el Antiguo Testamento encuentras a Cristo en todas partes. Evidentemente, si lo quieres forzar a colocarlo en alguna parte, puede ser peligroso, pero de manera natural, conforme tú vas avanzando en la narrativa histórica del Antiguo Testamento, vas a encontrar que las promesas, las sombras que encuentras allá apuntan a Cristo. En cuarto lugar tenemos su comunión misteriosa. Cuando hablamos de su comunión misteriosa, estamos hablando de párrafo número 7. Cristo, en la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. Evidentemente la naturaleza divina y la naturaleza humana, aunque por razón de la unidad de la persona, Cristo es uno solo, lo que es propio de la naturaleza, algunas veces se le atribuye a las escrituras, en las escrituras, a la persona denominada por la otra naturaleza. Aunque yo sé que parece un lenguaje ahí medio trabado, ¿no? Un trabalenguas. Estamos hablando de cómo Cristo operó y sigue operando a través de su comunión misteriosa, cómo Él obra en su humanidad y en su deidad. Cristo, el Dios hombre, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero Él tiene un cuerpo humano, evidentemente. Él es la primicia de los que resucitaron, ¿no? Él es el primero en resucitar, en cierto sentido, o gracias a Él todos podemos resucitar con un cuerpo glorioso, porque Él ha resucitado para nuestra justificación. Bueno, su comunión misteriosa tiene que ver con eso, la operación de las dos naturalezas en la unidad de Cristo. Número no 8, sino en este caso 5, pero es del párrafo 8, hablando de, evidentemente, la ejecución. Su aplicación eficaz. ¿Cómo es la aplicación de esta obra de mediador de Cristo, ¿no? Del oficio de Cristo? Su aplicación es así, dice el párrafo 8. A todos aquellos por quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu y venciendo todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. De manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para, una palabra compleja para granjearla, para ejecutarla, ¿no? Para conseguirla sería la palabra adecuada aquí, o alcanzarla, ¿no? Hablando de la salvación o la redención o cómo Dios obra de manera eficaz, la aplicación eficaz de lo que Dios ha hecho, ¿no? En ese sentido es. Bueno, finalizando ya está el párrafo 9, en sexto lugar, su posesión personal.
dice el párrafo: este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ningún otro. Es posesión suya. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro y él no le puede transferir a otro. Por eso nosotros con valentía decimos, para nosotros, evidentemente por las escrituras, por el testimonio de las escrituras, no podemos atrevernos a decir que el Papa es vicario de Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y evidentemente Cristo en sus operaciones por su Espíritu Santo obra. Así que, bueno, conscientes de esto, sabemos que es posesión personal de él este oficio de mediador. No de María, no del Papa, no de ningún santo, solo de Cristo. En último lugar, el párrafo 10, encontramos sus funciones necesarias. Y esto es que esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él, y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real, de rey obviamente, para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, liberarnos y preservarnos para su reino celestial. Bueno, amados oyentes, simplemente leído y comentado algunas partes de la confesión en este capítulo 8, en los 10 párrafos que tenemos. La semana que viene vamos a desarrollarlos paso por paso, ¿no? Evidentemente no en su total profundidad, pero sí vamos a ir caminando para entender un poco más todo lo que hemos revisado hoy, así rápidamente, ¿no? Esto es de Cristo el Mediador, la parte 1, y esperamos, si Dios lo permite, nos da fuerzas continuar en la próxima semana. Terminamos orando y espero que haya sido edificado con por lo menos la lectura de esta confesión y lo sólida que es, ¿no? Oremos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra una vez más. Oramos porque en ese día podamos guardarlo para honrarte, Señor, y qué maravilloso todo lo que Cristo ha hecho, como se nos ha prometido en el Antiguo Testamento y como Él lo ha logrado allí en la cruz, Señor, como Él ahora está intercediendo a la diestra tuya, oh Padre. Y te damos gracias, Padre, por la gracia que nos has otorgado a través de Cristo. En Él encontramos gracia sobre gracia, Señor. Te pedimos que en este día podamos juntos ahora atender en el culto público, juntos como iglesia, a tu palabra, cantándote, orando, Señor, a tu nombre, exaltándote por las maravillas que has hecho, Señor. Te adoramos por tus grandes misericordias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados oyentes. Nos vemos ahora a las 10:30 en el culto público.